Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La analogía, hermanos, del grano de trigo nos enseña sobre nuestra sumisión a la voluntad de Dios. Primero, el grano cae a la tierra sin querer, o el grano cae y está en el suelo y no tiene ningún control sobre la tierra que lo rodea. Y finalmente el grano debe morir y dejar su lugar cómodo para convertirse en trigo. Esta semana, hermanos, aprenderemos cómo someternos y conocer la voluntad de Dios. Bienvenidos a Creciendo en Cristo. Hola, hermanos, bienvenidos a su canal Creciendo en Cristo. Mi nombre es Joel Rodríguez y estoy muy feliz de estar aquí predicando la palabra por medio de la escuela sabática. Ahora, la lección, ya estamos en la lección 12 y se titula Morir como una semilla. Ahora, la temática de la lección es esto. La muerte al pecado establece el contexto para el Espíritu Santo y su presencia. Y número 2, si no experimentamos la muerte al pecado, continuaremos una vida de egocentrismo y de servicio egoísta que finalmente lleva a la muerte. Hermanos, la cultura contemporánea, como hemos hablado, nos incita a que exijamos y hagamos valer nuestros derechos, cualquiera que sean, como el derecho de freedom of speech, el derecho de esto y lo otro, cualquier derecho que sea. La cultura nos incita a usarla y es bien usar nuestros derechos. O sea, ahorita yo estoy usando mi derecho humano de la libertad de expresión porque estoy hablando por medio de las redes sociales que es YouTube. Estoy ejercitando mi derecho. Pero, hermanos, a veces debemos acordar que la voluntad de Dios es que renunciemos nuestros derechos como Jesús lo hizo. Jesús era Dios mismo y negó sus derechos y vino a morir por nosotros. Vamos a Filipenses 2, versículo 5. Y esto es como morir como una semilla, según el título de la escuela sabática. Vamos a leerlo. Dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, hemos leído que a veces la voluntad de Dios es que niegues tus derechos, que mueras como una semilla, como varios mártires de la Edad Oscura dieron su vida, como William Tyndale tradujo la Biblia al inglés, pero murió siendo un hereje. Pues lo llamaban hereje, pero obviamente no era hereje. Era hereje según la iglesia romana, la católica. Pero él murió como hereje, como mártir, pero dio fruto, hermanos. Todos los que hablan inglés pueden leer la Biblia gracias a él. Gracias a él y gracias a Dios, hermanos. Ahora, vamos a ver 3 pasos que Jesús hizo, según esos versículos que apenas leímos, para someterse a su Padre. Lo pueden leer otra vez, pero la primera cosa que hizo es que renunció su igualdad a Dios. Era Dios cuando vino a esta tierra, era Dios mismo, pero en humanidad, cubrido con la humanidad, mejor decir. Y él renunció su igualdad a Dios y vino a esta tierra en forma de un ser humano. Hermanos, tenemos que a veces, él rechazó su gloria. Tenemos igual que nosotros rechazar nuestra gloria, nuestras riquezas. O yo soy un
una persona que es rica. Tienes que renunciar a eso y serte, digamos, una persona común. Segunda cosa que Jesús hizo, vino no para ser servido, sino para servir. Tenemos igual nosotros, no podemos ser servidos, pues sí, pero nuestro objeto es servir a otros como Jesús mismo, el Rey del universo. Tú no eres nadie comparado a Él. Tú que te crees la gran cosa, no eres nadie comparado a Cristo. Y Él vino a morir a esta tierra y servir a otros. Lavó los pies a sus discípulos. Imagínense, ese era un trabajo que un siervo nada más podía hacer. Y Jesús se humilló a ese punto. Si Jesús se humilló así, ¿por qué tú y yo no lo podemos hacer? Lo podemos hacer y tenemos que hacerlo. Y la tercera cosa que hizo, se hizo obediente hasta la muerte. Y hermanos, Jesús no murió una muerte noble, sino murió una muerte humillante. La crucifixión era específicamente para los peores criminales. Y imagínense, eso era lo que Jesús le estaban diciendo, básicamente crucificando, que era uno de los peores criminales. Y eso no es cierto, porque Jesús es perfecto, pero murió por ti y por mí. Y nosotros merecíamos esa crucifixión porque éramos los peores criminales. Cuando tú entiendas qué pecaminoso eres, qué tan grande de pecador eres, vas a poder apreciar la justicia de Cristo. Mereces la muerte, yo merezco la muerte. Es algo tan grande. No mereces 10,000 años en la cárcel. Mereces la muerte. Mereces que tu vida sea quitada. Imagínate qué grave pecados hemos hecho para ser dignos de eso. Pero Cristo nos hizo dignos del cielo. Y obedeció a Dios hasta la muerte. Ahora, hermanos, muchos cristianos quieren saber la voluntad de Dios para sus vidas, pero no saben cuál es la voluntad de Dios. Y ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos? Creo que muchos nos hemos preguntado esto. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Mira lo que dice el versículo. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que si tú quieres conocer la voluntad de Dios, según estos versículos, tú tienes que morir al yo. Tienes que convertirte en un sacrificio. Otra vez, el tema, morir como una semilla. Tenemos que morir como una semilla, como un nada, un cualquiera, digamos. Morir al yo para poder aceptar y conocer la voluntad de Dios, hermanos. Tenemos que morir al yo completamente. Si no haces esto, nunca conocerás la voluntad de Dios. Ya sé que es bien cómodo estar lo digo así, en tu burbuja. No ir a la iglesia una vez cada sábado. Ir a la iglesia en la mañanita y en la tarde, ya el sábado no es tan santo. Y siguen haciendo eso, están en su burbuja porque más de eso, estudiar todos los días, predicar la palabra, no, eso es mucho. Y te quedas en tu burbuja. Lo que nos quiere enseñar la escuela sabática, tienes que salir de tu burbuja. Tienes que aprender a ser, someterte a la voluntad de Dios. Y nada más Dios te puede ayudar con eso. Yo lo he hecho, gracias a Dios, estoy empezando a hacerlo. Es difícil, les puedo decir, pero hermanos y hermanas, vamos a perder mucho con Cristo, pero lo que vamos a ganar es mucho más mejor y eterno, hermanos. Todas las cosas que tú tienes en este mundo se van a
desaparecer. Todo. Hermanos, muchos que ya tienen 20, 30, 40, 50, ya van para los 70. Creo que ya se han dado cuenta de que el mundo no tiene nada bueno para ofrecerles. Es nada más felicidad temporal. Pero Cristo, hermanos, que yo comprendí a los 15 años, Cristo es mejor que el mundo. Y espero, hermanos, que carburen, que acepten eso y digan, tiene razón. Es cierto, tengo que creer y sé que Cristo es mejor. Ahora, hermanos, tenemos que renovar nuestra mente también para conocer la voluntad de Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos revele lo que aún debemos dejar para conocer la voluntad de Dios. Míralo. Ok, les voy a leer esta cita que se encuentra en Quest for Love, página 182. Mira lo que dice. La entrega de los anhelos más caros a nuestro corazón es quizá lo que más se aproxime al concepto de la cruz. Nuestra propia experiencia de crucifixión, aunque inconmensurablemente menor que la de nuestro Salvador, nos brinda una oportunidad de empezar a conocerlo, al acompañarlo en sus sufrimientos. En todas las formas de nuestro sufrimiento, Él nos llama a esa comunión. Tenemos que entregar los anhelos de nuestro corazón y Cristo nos va a dar mejores anhelos de nuestro corazón. Así, si quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, toma tu cruz y sigue a Cristo. Debemos también, hermanos, estar dispuestos a obedecer a Dios. Hermanos, no nada más debemos morir al Dios, pero también debemos estar dispuestos a obedecer a Dios y la voluntad que Él tiene para nosotros si queremos conocer su voluntad y prosperar en la vida cristiana. Tenemos que aceptar y realmente decirle a Dios, ¿sabes qué, Cristo? Dios, no importa lo que sea tu voluntad para mi vida, sé que es la mejor voluntad. Y tenemos que creer eso verdaderamente y obedecer a Dios. En 1 Samuel encontramos una historia, a lo mejor la he escuchado, de Elí y sus dos hijos que no obedecieron a Dios, y de un niño que se llama Samuel que sí obedeció la voluntad de Dios. Aunque Elí y sus hijos recibieron varias advertencias, se negaron a obedecer, pero Samuel sí obedeció y se hizo un profeta. Vayamos a 1 Samuel 3:10. Mira la humildad de Samuel. Mira lo que dice. Cuando Dios le llamó, según esto, dice, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Un niño, hermanos. A veces podemos aprender cosas de los niños. Dice Jesús, Él mismo dice que tenemos que ser como los niños para entrar en el reino de los cielos. Esa fe simple, esa humildad, como Samuel. Él estaba dispuesto a oír a Dios. Le dijo, habla porque tu siervo dijo, yo soy tu siervo. Oye, tu siervo oye. Y por la disponibilidad del niño Samuel, hermanos, Dios sí se reveló a él y le habló hasta audiblemente y claramente. El Espíritu Santo no habla por el simple hecho de transmitir información. Habla para obtener una respuesta y sabe cuando nuestra agenda acapara tanto nuestra atención que es una pérdida de tiempo sugerir algo que la contradiga. En esos casos a menudo guarda silencio. Él espera hasta que pongamos el cambio en punto muerte para escuchar y finalmente obedecer. Amén, hermanos. Otra cosa que no debemos confiar a nuestro propio juicio como la verdad objetiva, sino la palabra de Dios. Tenemos que poner nuestra confianza en la palabra de Dios, hermanos, porque eso es morir como una semilla. No más confiar en nosotros. Yo tengo que estar en control. No. Como dicen, deja que Jesús tome el volante en tu vida, hermanos. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 13, versículo 5. Mira lo que dice. Vamos a ver una historia, cómo Saúl se terminó yendo a la autosuficiencia. Mira lo que dice.
Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y se vieron y acamparon en Micmas, el oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Así que aquí, hermanos, los filisteos vienen contra el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel está asustado. Y Saúl está esperando que Samuel haga holocausto para que el pueblo tenga fe que van a ganar. Pero Samuel se tarda. Así que Saúl empieza a ver la cosa y el problema, dice: mira, mi pueblo tiene miedo. Así que él mismo, que no puede hacerlo, un hombre de guerra, no un hombre santo, digamos, como Samuel, lo que él termina haciendo es él mismo ofrece holocausto, algo que no se puede hacer, para restaurarle la fe y la confianza a su pueblo. Y Samuel lo regaña y le dice: ¿qué has hecho? Lo reprende. Y por esto Dios te ha rechazado como rey. Y hermanos, ¿qué hizo? 3 cosas que hizo para llegar a la autosuficiencia. La primera cosa que Saúl hizo es confió en su vista humana, observó el problema y vio: caray, no hay solución para esto. La segunda cosa que hizo, pensó conforme a su mente humana, diciendo: no hay solución para esto si yo tengo que ofrecer holocausto. Y al último, hizo conforme a su humanidad. Vio el problema, vio con su mente humana que no había solución, y ¿qué hizo? Él mismo trató de arreglar el problema. Y al último, pues terminó confiando en su juicio. Y por eso Dios lo rechazó. Porque según Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermanos, cuando vemos un problema, a veces somos como Saúl. Observamos con nuestros ojos humanos, pensamos con nuestra mente humana y hacemos conforme a nuestra humanidad. ¿Dónde queda Dios? Pues Dios queda en otro lugar, no en nuestra vida. Hermanos, tenemos que aprender a ver con los ojos espirituales y ver: yo no miro solución, pero Cristo es la solución. Y otra cosa, a lo mejor no confiamos en nosotros. A veces no tratamos de arreglar las cosas. A veces tratamos de buscar otras formas de arreglar las cosas. ¿A qué me refiero? Pues viene la depresión, ese problema. En vez de tú tratar de arreglar las cosas,
vas a comprar algo que te hace feliz, pero nada más temporalmente. O te llega un problema y tomas o haces cosas que te hacen feliz, como tomas drogas, haces todo eso para que te quite los problemas de la vida. Yo me acuerdo que le pregunté a muchos jóvenes que sabía que hacían esas cosas. Y les pregunté, ¿por qué haces eso? Y su respuesta era simple y entendible. Me dijo, bueno, la razón son dos razones. Para escapar los problemas de la vida y porque me hace sentir bien. Y muchos de nosotros hacemos eso. Buscamos cosas temporales. Buscamos una cura temporal. Cuando nos cortamos una herida, lo que hacemos es nos ponemos una cura temporal, no tratando de sanar la herida. Hermanos, Cristo es la cura eterna para tu vida, para mi vida. Cristo tiene el mejor plan para tu vida, que empieza cuando empezamos a morir al yo. Y esto resulta en querer servir a otros, morir como una semilla, hermanos. Y finalmente, aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Hermanos, me refiero a este mensaje, es para que las personas que andan en la iglesia, pero aún confían en sí mismos, tienen sustitutos. A lo mejor las redes sociales son su felicidad. El TikTok, la comida, los viajes, el trabajo, el dinero y otras cosas. La fama, las mujeres, las fiestas. Todo eso son aún tus sustitutos. Andas en la iglesia, pero no tienes el sustituto. Tienes sustitutos, pero no tienes Cristo Jesús. A Cristo Jesús me dirijo a ustedes, hermanos. Cristo solamente te puede dar esa paz. Y confía que su voluntad es mejor, hermanos. Otra cosa, a otra persona me quiero referir. A lo mejor tú estás orando por una cierta cosa que suceda en tu vida. Has orado por muchos años, muchos meses. Y aún Dios no te concede esa oración. A lo mejor estás orando por una esposa, un esposo, y Dios no te responde. Tienes que entender que es posible que no es el plan de Dios que agarres una esposa o un esposo. Y tenemos que aprender a aceptar eso. Decir, Cristo, quiero un esposo o esposa, pero si tú no lo quieres, yo estoy feliz con lo que tú quieres, porque tu voluntad es mejor. Y hermanos, esta semana he estado aprendiendo eso, a confiar en su voluntad, porque si no, siempre vamos a tener crisoles, sufrimiento, que Dios no me responde. Hermanos, aprende a aceptar la voluntad de Dios y es una paz, porque sabes que Cristo Jesús tiene el volante, y aunque se mire que te lleva al voladero, digamos, en realidad te está llevando a un mejor lugar de tu vida, que a lo mejor estás en una parte de tu vida mala, problemas y todo, pero Cristo te quiere llevar a un lugar mucho mejor. Gracias, hermanos, por ver esta lección. Por favor, suscríbanse, denle un like, comenten y compártenlo si les ha sido una bendición. Hermanos, confiemos en Cristo Jesús hasta la muerte y moramos como una semilla. Que Dios los bendiga y los miro la próxima semana. Bendiciones.